Buenos días, mis hermanos. Es un privilegio poder juntarnos, es un gozo. Dios es bueno. Amén. Y para siempre su misericordia. Él nos consuela, Él nos alegra, Él nos cuida. Nosotros queremos declarar todas sus bondades. Sus promesas siempre se cumplen, no como hombres que a veces faltamos a nuestras promesas. Y queremos declarar con nuestras voces, con nuestros cánticos, el amor que Él nos da, de alguna manera devolverle la gratitud, en gratitud, su fidelidad, que nos persigue, como dice este cántico que vamos a hacer para empezar esta mañana. La bondad de Dios. Te amo, tu amor nunca me falla, mi existir en sus manos está. Desde el momento en que despierto hasta la noche yo cantaré de la bondad de Dios. Vamos a cantar juntos, iglesia. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido
Nos rendimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el creador, el dador de la vida, que nos promete vida, vida eterna. No nos queremos aferrar a nuestros deseos, a nuestra carne, Señor, a este mundo que nos ofrece tanto y es engañoso. Por eso, Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos des ojos para ver, oídos para oír tu mensaje. Oh, gracias, Señor, Espíritu Santo, guía esta reunión, Señor. Espíritu Santo, controla este tiempo. Santo es, Santo es, Santo es, Santo es. Del cielo, vuelvo muchas aguas, desde el trono viene adoración. Se oye un grito de alabanza desde las naciones y su gloria a conocer. Santo, santo, santo es el Señor. Canta la iglesia, canta. Santo, santo, santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Tú de ángeles y redimidos te adoran. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Multitud de ángeles redimidos te adoran. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Abre tu boca, pronúnciate, alaba al cielo. Levanta tu voz, hermano, levanta tu voz, hermano. Sonríete. Aleluya, santo es Dios. Nos postramos ante ti, proclamamos tu Queremos nombre, verte, Señor. proclamamos tu santidad, Dios. Aleluya, poderoso Rey. Estamos dispuestos, Nos Señor. humillamos ante ti, Señor. Queremos verte, Señor. Nos humillamos ante ti, Dios. Me abro a ti, me entrego a ti. Sabes tú, estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor.
Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria, tu bondad. Muestra tu gloria, tu bondad. Queremos ver tu hermosura, Señor. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Los ojos del corazón. Sí, Señor. Nos entregamos, Señor. Nos entregamos. Nos entregamos. Queremos estar en tu presencia, Señor. Estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu Quiero estar en tu presencia y poder contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu gracia. Más de tu espíritu, Señor. Queremos más de tu presencia, más de la revelación.
necesitamos, Señor, estar atentos y estar velando y orando, por supuesto, por aquellos llamados, por aquellos que están escogidos, para que tú los guardes, los cuides de las malas intenciones de los enemigos. Queremos con mente, alma, con corazón alabarte, bendecirte y darte las gracias. Alaba el nombre del Señor, venga con autoridad, en su trono celestial, gloria está, alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él, completará Él, canta y canta para Él, todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Alábale con música, sostente a proclamar. Mira lo que ha hecho Dios, los pecados te encargó. Alábale con gran pasión, con entregar tu corazón. Todo lo que eres, solo Él es Dios en Él. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios. Todo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios, nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios, nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios, nuestro ser le Queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor, ayúdanos, Señor, a alabarte en todo tiempo, en todo momento, Señor, en toda circunstancia, Padre. Ayúdanos a alabarte con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, tú te acuerdas que somos polvo, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos cerca de tu corazón, Padre. Bendice tu iglesia, Señor, en toda la parte de la tierra, Señor. Aleluya, con la paz. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios, nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios. Aleluya. A ti la gloria, a ti la gloria. Señor, Me asombra tu grandeza, con su verdad. Sostienes la creación, harás cumplir siempre todos tus planes para traer
bueno eres tú. Y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste por mí. Vamos a pasar ahora al mensaje de la palabra, como siempre nos prepara con tanto amor nuestro pastor Miguel García. Gloria al Señor. Amén. Hoy mismo ha sufrido un pequeño accidente, así que tiene que compartir con el pastor de la iglesia. Quiero aprovechar para saludar a Esther, que nos está siguiendo desde Ecuador. Un fuerte abrazo, la echamos mucho de menos y oramos por ella. Vamos a pedir también que salgan los David y Noah y Anaí, si quiere, vamos a orar por ellos y para su oración. ¿Quiere orar más? Sí, fuerte, ¿vale? Fuerte. Señor, te doy gracias, Señor, por este día y por cada día de vida que tú nos regalas. Ayúdanos a vivirla con intensidad y en tu presencia, Padre. Te pido que bendiga a David, que bendiga a Anaí, que bendiga a Noah y que puedan oír tu palabra y puedan ser grabadas en sus corazones, Señor, y que nunca se aparten de ti, Padre. Que pase lo que pase en sus vidas, ellos siempre confíen en ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, lo he titulado Propongámonos metas, porque es importante que en la vida tengamos metas. Lo he compartido varias veces, la necesidad de marcar un rumbo en nuestra vida. Y solamente podemos marcar un rumbo si nos planteamos metas. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedir que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Señor, queremos darte las gracias por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos guías, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Quiero pedirte, Padre, que tú tengas control de mis pensamientos, que tú puedas, Señor, hablarnos a cada uno de nosotros, que tú unjas tu
tu palabra con tu Espíritu Santo y con poder, para que tu palabra pueda realizar la obra para la cual tú la envías. Muchas gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Normalmente suele ser a principios de año que solemos marcar metas para el año, pero dado que estamos a mitad del año más o menos, no sobrepasó un mes a mitad del año, creo que es un buen momento para que examinemos si estamos avanzando hacia las metas que nos trazamos o que nos pusimos a principio del año. Porque no es bueno que andemos a ciegas. No es bueno que estemos perdidos sin saber hacia dónde vamos. Como cristianos no debemos simplemente de ir dejando pasar el tiempo, que vayan pasando los días, los meses, las semanas, los meses, los años, y que todo siga igual. Necesitamos ir evaluando el camino que estamos recorriendo para ver si ese camino nos acerca a la meta y al propósito de Dios para nuestra vida, o simplemente nos mantiene distraídos. Vamos a leer lo que dijo Esteban en su defensa. Cuando Esteban tuvo que presentar defensa ante el Sanedrín, él hizo un recorrido por toda la historia de Israel. Y vamos a ver lo que él dijo en Hechos capítulo 7, versículos 2 y 3. En el capítulo 7 de Hechos, versículos 2 y 3, nos verán: Esteban dijo: hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Cuando Abraham salió de su tierra y de su parentela, contrariamente a lo que frecuentemente pensamos, no lo hizo a la aventura. Es verdad que cuando Abraham salió de su tierra no conocía el destino final de su viaje, pero salió con un rumbo. Abraham tenía una meta clara cuando salió de su tierra. Su meta quizás no fuera una tierra geográfica concreta, pero tenía una meta clara en su mente. Su meta era obedecer a Dios en todo lo que Dios le dijera e ir a donde Dios le dijera que tenía que ir. Y él estaba dispuesto a obedecer al punto que cuando Dios le pidió algo inconcebible como era que sacrificara a su hijo, lo que más amaba a él, Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios, porque su meta, por encima de cualquier otra meta, era obedecer a Dios, cumplir el propósito de Dios para su vida. Cuando Israel salió de Egipto tenía una meta también. Su meta era alcanzar la tierra prometida. Y nosotros, en cualquier momento del año y en cualquier momento de nuestra vida, debe de ser nuestra meta la de obedecer a Dios. Aunque el camino que debamos andar sea un desierto, como le ocurrió al pueblo de Israel, con todos los problemas y dificultades que conlleva cruzar y atravesar un desierto. Pero como Abraham y como el pueblo de Israel, necesitamos tener metas. No podemos, como os decía,
decía antes, conformarnos con mirar el calendario y ver pasar los días, uno tras otro, y ya está. Como alguien dijo, es de locos seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Si siempre nos limitamos a ver pasar los días en el calendario sin hacer nada y sin avanzar hacia una meta, nunca llegaremos a ninguna parte. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener una meta muy clara, por encima de cualquier otra meta, que debe de llevarnos a tomar las decisiones oportunas y a realizar los cambios necesarios en nuestra vida. Me refiero a la meta de llegar a la ciudad celestial, porque nuestro destino eterno depende de que alcancemos la ciudad celestial o no. Y lo bonito de ir tras la ciudad celestial es que alcanzarla o no depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Dios ya hizo por nosotros. A nosotros solo nos corresponde aceptar el regalo que Dios nos ofrece y aferrarnos a Él con todas nuestras fuerzas durante todos los días de nuestra vida. El regalo que Dios nos ofrece es el pago de la deuda que hemos contraído con Él por causa de nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir en la cruz en nuestro lugar. Porque como dice Pablo a los cristianos de Roma, en Romanos capítulo 6 y versículo 23, Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en particular. Y como familia, para nuestra vida, Dios siempre tiene un propósito. Pero tiene también un propósito para nosotros como iglesia. Por lo que quiero animaros para que busquemos todos al Señor, para que busquemos a Dios y conozcamos estas metas que Dios tiene para cada uno de nosotros y para la iglesia. El pueblo de Israel salió de Egipto camino de la tierra prometida, pero no fueron a la aventura. No comenzaron a caminar hasta cansarse. Esperaron la dirección de Dios. Vamos a leerlo en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 21. Libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 21, donde Moisés nos relata que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Si el pueblo de Israel se hubiera impacientado y hubieran caminado más deprisa que la columna de nube o de fuego, ¿qué les hubiera pasado? Si no hubieran tenido la paciencia de caminar al ritmo y en el tiempo de Dios, se hubieran perdido por el desierto. De igual manera hubiera sucedido si hubieran avanzado más lentos que Dios, porque la presencia de Dios se hubiera alejado cada vez más de ellos y hubieran acabado perdiéndose en ese desierto tan grande y tan espantoso como tuvieron que atravesar. Pues bien, mi propósito en esta mañana no es decirte que tú traces tus propios planes o tus propias metas y que luches por alcanzarlos. Hoy en día nos bombardean constantemente diciéndonos que tenemos que tener sueños y luchar por alcanzarlos.
pero no son nuestros sueños los que necesitamos alcanzar. No es que vivamos nosotros enfocados en alcanzar y cumplir nuestros sueños. Mi propósito en esta mañana es animarnos a que hagamos como el pueblo de Israel, que caminemos con Dios, que caminemos al ritmo de Dios y nos dejemos guiar por Dios. Y que trabajemos codo con Dios para alcanzar las metas y los propósitos y los sueños que Dios tiene para cada uno de nosotros en particular y para la iglesia. Quiero que leamos también lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 11 y versículo 19. En Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Normalmente se unían con el yugo un buey adulto acostumbrado a trabajar la tierra, y se le ponía un yugo junto a un joven, un buey joven sin experiencia. De esta manera obligaban al buey joven a ir a la misma velocidad que el buey adulto, aprendiendo a mantener la línea recta que el adulto ya sabía mantener. De esa manera el buey joven aprendía poco a poco a arar la tierra. Nosotros tenemos que llevar el yugo de Cristo para no ir más rápido que Él, para caminar en línea recta hacia la meta, que es alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y para aprender también a trabajar en la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que todos, bien unidos, podamos crecer, unidos por las coyunturas del amor. Es fundamental que de vez en cuando, individualmente, examinemos nuestra vida espiritual y busquemos al Señor para ver si estamos creciendo, para darnos cuenta si estamos avanzando de verdad hacia las metas que Dios quiere que alcancemos. Y si ya hemos alcanzado alguna meta, no nos estanquemos, sabiendo que nuestra meta definitiva, nuestra meta última, es alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo, por lo que no podemos conformarnos con las metas que ya vamos alcanzando, sino que debemos proseguir siempre hacia adelante, buscando a Dios cada día para que Dios nos pueda ir revelando las metas que todavía tenemos por delante. Y una vez conozcamos las metas hacia las que Dios quiere que avancemos, con la ayuda del Señor debemos crecer y prepararnos para la lucha que implica avanzar en el reino de Dios por toda la oposición que el enemigo, que nuestra carne y el mundo nos ofrece. Avanzar en el reino de Dios no es gratis. Crecer en el reino de Dios no es algo espontáneo. Hay una oposición permanente a que nosotros podamos crecer. Hay una oposición permanente a que podamos avanzar en el camino que Dios ha puesto delante de nosotros. Pero la oposición del enemigo, la oposición de nuestra carne, la oposición del mundo, no debe de ser nunca un obstáculo infranqueable, sino que debe de ser un acicate para que nos esforcemos más para alcanzar las metas. De nada sirve que nos planteemos metas y al cabo de poco tiempo nos cansemos de luchar y nos olvidemos de las metas. Es importante que de vez en cuando revisemos las metas que hemos alcanzado ya y en oración podamos hacer una lista de metas que todavía nos faltan por alcanzar.
porque eso nos permite crecer espiritualmente, porque nos ayuda a ver si estamos caminando en la buena dirección o nos estamos alejando de las metas. Esto es como cuando vamos en coche y vamos viendo los carteles de carretera. Si nos dirigimos hacia una ciudad y vemos que los kilómetros van aumentando en vez de disminuyendo, debemos de plantearnos seriamente el camino que estamos tomando, porque nos está alejando de la ciudad a la que queremos ir. Las metas, estas metas volantes o intermedias, deben de ir indicándonos que cada vez estamos más cerca de cumplir el propósito de Dios, que cada vez estamos más cerca de Dios, estamos más cerca de poder abandonarnos en las manos de Dios. Tenemos que ser serios con las metas, porque no podemos caminar sin rumbo, como os decía antes. La meta final o última es que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, como lo enseña el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 13. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como acabo de decir, esta es nuestra meta final. Y para alcanzarla, primero tenemos que alcanzar las pequeñas metas, como los ciclistas que pasan por las metas volantes antes de alcanzar la meta definitiva. Y las pequeñas metas o metas volantes nos ayudan a no perder el rumbo hacia esa meta final y nos permite ir midiendo hasta qué punto vamos avanzando en la dirección correcta hacia la meta final. Aunque os he dicho que debemos buscar a Dios para plantearnos estas metas, hay metas que no necesitamos preguntarle al Señor, porque son metas que ya el Señor ha dejado claro que debemos de tenerlas como metas. Vamos a ver algunos ejemplos. La primera meta que el Señor dejó claro que debíamos tener era nuestro tiempo de oración. Tenemos que dedicar tiempo diariamente a orar. Eso no hace falta que se lo preguntemos al Señor, porque Él ya lo ha dejado claro que debemos de hacer. Vamos a leer dos versículos como ejemplo. El primero se encuentra en Mateo capítulo 6 y versículo 6. En Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te acompañará en público. Si nos fijamos, nos daremos cuenta de que Jesús no dijo si oras, sino que dijo cuando ores, dando por supuesto que debemos dedicar tiempo a apartarnos del mundanal ruido para orar. Debemos de dedicar tiempo para aislarnos en la presencia de Dios, para que no tengamos distracciones en nuestra relación con Dios. El segundo versículo que quiero que leamos lo escribió el apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículos 17 y 18. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículos 17 y 18, donde Pablo dice: orad sin cesar,
Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Segundo que dice Pablo, ¿cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que oremos sin cesar y que demos gracias en todo. Por tanto, no necesitamos buscar a Dios para saber si debemos orar o no. Más bien debemos buscar a Dios para plantearnos una meta asequible de cuánto tiempo vamos a dedicar al día a la oración. No se trata de que oremos 5 horas. Empecemos por orar todos los días. Es mejor orar todos los días 5 minutos que una vez a la semana orar 5 horas. Debemos de tomar el hábito de orar al menos 5 minutos, pero 5 minutos todos los días. Y cuando alcancemos esa meta, ya podemos plantearnos la meta de ir aumentando la cantidad de tiempo. Pero es necesario que nos planteemos metas de oración, porque si no, acabaremos por no orar nunca. La segunda meta que el Señor dejó claro que debíamos de tener era nuestro tiempo de lectura y meditación de la palabra de Dios. No solo lectura, sino también meditación. Tratar de encontrar lo que Dios quiere hablarnos a través de cada versículo. Tenemos que dedicar, al igual que la oración, un tiempo diario para leer y meditar en la palabra de Dios. Esto tampoco hace falta que le preguntemos al Señor si debemos hacerlo o no, porque Él también ha dejado muy claro que debemos de leer y meditar en su palabra. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 5 y versículo 39, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, es decir, leer y meditar en las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si nos fijamos en el tiempo verbal que utiliza Jesús, nos daremos cuenta de que esta tampoco es una recomendación que hace Jesús. Jesús emplea el imperativo, escudriñar. Y el imperativo se utiliza cuando se da una orden o un mandamiento. Por lo que tenemos el deber como cristianos de escudriñar las Escrituras, porque esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. De hecho, ya fue la voluntad de Dios para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, como podemos ver en lo que Dios le dice a Josué, en el libro de Josué, capítulo 1 y versículo 8. En Josué, capítulo 1 y versículo 8, Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si queremos prosperar en el camino del Señor, si queremos avanzar hacia la meta de alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, tenemos que meditar en las Escrituras, porque son las Escrituras las que dan testimonio de Él. Y tenemos que meditar en las Escrituras con el propósito de guardarlas, es decir, con el propósito de vivir conforme a lo que dice las Escrituras. De nada sirve que leamos las Escrituras como si leyéramos una novela. Las Escrituras debemos escudriñarlas, debemos meditar en ellas con el
propósito claro y determinado de obedecerlas. No tenemos que apartarnos ni a derecha ni a izquierda de lo que dicen las Escrituras. En esto, como en la oración, no se trata de que nos planteemos la meta de leer 20 capítulos, porque a los 2 días nos habremos cansado y dejaremos de leer. Ni siquiera os recomiendo al principio que sigáis esos métodos de lectura de la Biblia para leer la Biblia en un año. Porque si no estamos acostumbrados a leer la Biblia, al final nos cansaremos también y nos desanimaremos al ver que no somos capaces de seguir ese método. Y quiero decir que tampoco nos planteemos el leer un capítulo diario, porque si ese día nos toca el Salmo 117, será una maravilla, todo irá bien, porque el Salmo 117 solo tiene 2 versículos. Pero el día que nos toque el Salmo 119 tendremos un verdadero problema, porque el Salmo 119 tiene 176 versículos. Así que lo mejor es que nos planteemos una meta de tiempo, no de cantidad de capítulos o de versículos. Tenemos que plantearnos una meta de tiempo que sea realista y que vayamos a poder cumplir la mayoría de los días. Y durante ese tiempo leamos y meditemos en la cantidad de versículos que nos dé tiempo y ya está, sin preocuparnos. Pero que meditemos de verdad en los versículos que leamos. No solo que hagamos una lectura por encima, sino que hagamos una lectura comprensiva, una lectura en la que podamos ir entendiendo lo que Dios nos pide a nosotros con esos versículos. Como en la oración, comencemos con poco tiempo. Y cuando ya tengamos el hábito de la lectura y la meditación de la Biblia, entonces aumentemos un poco el tiempo hasta que podamos leer la Biblia en un año o incluso en menos tiempo. Pero es importante, si queremos crecer espiritualmente, que nos planteemos metas que podamos alcanzar y vayamos dedicando cada vez más tiempo a buscar la presencia del Señor. La tercera meta que el Señor dejó claro que debíamos tener era la de congregarnos. Por lo que otra meta que podemos plantearnos para avanzar en nuestra vida espiritual es la asistencia a las reuniones. Debemos de intentar faltar lo menos posible. Yo sé que es imposible no faltar nunca, pero que nuestra meta sea siempre el faltar lo menos posible. Y si no tenemos reunión presencial, como ocurre con frecuencia en el verano, pues debemos de tratar de ser fieles en conectarnos en directo con el culto para poder participar de él, como si estuviéramos presentes en el lugar de reunión. Porque vamos a ver lo que dijo el autor de la carta a los Hebreos en Hebreos capítulo 10 y versículo 25. En Hebreos capítulo 10 y versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vemos como el autor de esta carta no especifica los domingos, habla en términos generales. Y como os he explicado en alguna ocasión, en esta época los cristianos se reunían todos los días, incluso a veces más de una vez al día. Y también eran trabajadores, y muchas veces más que nosotros, porque muchos cristianos eran esclavos. Yo me pongo como ejemplo Collarín, como digo a veces, porque la vida que mejor conozco es la mía. No por echarme flores, porque no soy mejor que nadie,
Pero nosotros, cuando estamos, por ejemplo, visitando a nuestra hija, no solo vamos al culto los domingos, sino que como la iglesia del puerto de Sagunto tiene culto los miércoles, nosotros también vamos al culto los miércoles, además de los domingos. Y si durante los días que estamos allí, la iglesia tiene alguna reunión especial, normalmente asistimos también a todas las reuniones especiales. Además, ¿sabes? Nosotros no vivimos en un país donde se persiga el cristianismo. Pero, por ejemplo, las mujeres que se convierten en los países musulmanes, sus maridos, si se enteran, tienen derecho a pegarles una paliza. Incluso tienen derecho a matarlas. Por lo que, si el venir al culto nos supone algún problema, creo que nuestro problema es mucho menos grave que el de recibir una paliza o el que nos puedan matar. La última meta que vamos a ver hoy, y que creo que debemos de plantearnos también, es nuestra forma de hablar. Me resulta muy triste para mí cuando escucho a cristianos que en su forma de hablar no se diferencian a la gente del mundo. Quiero que leamos lo que escribió Pablo a la iglesia de Colosas, en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4 y versículo 6, el apóstol Pablo dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo deben de ser nuestras palabras? Nuestras palabras tienen que ser siempre con gracia, no graciosas. El hablar con palabras con gracia no quiere decir que estemos contando chistes. Lo que quiere decir es que nuestras palabras deben de ser siempre las palabras adecuadas, las palabras que corresponden a un hijo del rey. Porque no somos cualquier persona. Yo estoy seguro que Leonor, la princesa de España, aunque no hay cámaras mirándola, cuando ella habla con otras personas, nunca se olvida que es la hija del rey de España. Y nosotros no deberíamos de olvidarnos nunca que somos hijos del rey de reyes y que nuestra forma de hablar debe de ser la que corresponde a un hijo del rey. Vamos a ver cómo explica esto Pablo, porque él mismo vuelve a explicar lo que es hablar con gracia. Lo explica en su carta a los Efesios, capítulo 4 y versículo 29. En Efesios capítulo 4, versículo 29, el apóstol Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que nuestras palabras sean con gracia implica no usar palabras corrompidas, es decir, palabras soeces, vulgares, malsonantes. Nuestras palabras deben de producir siempre edificación en aquellos que las oyen. Hay muchas otras metas que nos podemos y nos debemos plantear, pero que hoy voy a dejar para que cada uno, buscando al Señor, se plantee sus propias metas. Como por ejemplo, dejar de mentir si alguno miente, dejar de beber si alguno bebe en exceso, dejar de fumar para aquellos que dejan de fumar, dejar de ser orgullosos para aquellos que tienen actitudes orgullosas. Como iglesia también hay metas por las que deberíamos de estar orando todos y trabajando por alcanzarlas. Porque
a veces orar no es suficiente. Necesitamos trabajar y luchar para poder alcanzar las metas. Por mucho que yo ore, las metas no van a caer del cielo. Tenemos que trabajar y luchar por alcanzar nuestras metas. Una de ellas, por ejemplo, podría ser que pudiéramos tener entre semana un culto de alabanza y oración. Otra meta debería de ser que la iglesia pudiera crecer, que no nos conformemos con los que somos. Y para ello deberíamos de plantearnos la meta de hablar a las personas de nuestro entorno, a nuestros conocidos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros. Tenemos un montón de folletos que podemos ofrecerles y orar por ellos permanentemente hasta que se conviertan. Es importante que tengamos como meta el poder traer almas a los pies de Cristo. Porque, si no recuerdo mal, creo que es un salmo, un proverbio, dice que el que convierte almas es sabio. Y para terminar, quiero preguntarte, a ti que nos sigues por las redes sociales, ¿has comenzado la carrera de la fe? ¿Quieres en esta mañana poder atravesar la primera meta volante fundamental en la vida, en tu vida? Si quieres llegar al destino eterno de la ciudad celestial y no al infierno, tienes que comenzar por una primera meta volante, que es la de recibir a Jesús en tu corazón. Si quieres empezar la carrera, necesitas a Jesús en tu corazón. Y por eso necesitas recibir a Jesús en tu corazón. Por eso, si quieres recibir a Jesús en tu corazón, quiero invitarte a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Señor Jesús, yo quiero pedirte que entres en mi corazón. Yo reconozco que he estado viviendo de espaldas a tu voluntad y te pido que me perdones. Te pido que perdones toda mi maldad, todos mis pecados, todas mis rebeliones, todo mi orgullo. Perdóname, oh Dios, límpiame de toda maldad y entra en mi corazón, Señor Jesús. Quiero que tomes la rienda de mi vida. Quiero que seas esa columna de fuego que yo siga, Señor, y que tú me guíes por el desierto de mi vida. Te suplico, oh Dios, que tú me ayudes a poder avanzar en tus propósitos. Ayúdame a dejarme guiar por ti, Señor. Gracias, oh Dios, porque yo sé que tú siempre nos oyes. Y te pido que desde hoy para siempre yo pueda obedecerte, pueda seguirte, pueda dejarte reinar en mi mente y en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, como repito siempre, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio, no tradiciones humanas, y puedas unirte a esa iglesia, porque no podemos vivir en solitario la vida cristiana, porque somos miembros los unos de los otros, todos formamos parte de un cuerpo y un miembro no puede vivir aislado. Pero si no has hecho la oración, yo te digo que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, lo que debes de hacer hoy, porque nadie sabemos dentro de 5 minutos dónde estaremos. Tal vez mañana sea demasiado tarde, tal vez incluso después sea demasiado tarde. Por eso Dios te está dando ahora, en este momento, la oportunidad de cerrar tus ojos y de hacer la oración invitando a Jesús a entrar en tu corazón. También quiero pedirte que por favor compartas el culto en todas tus redes sociales para que el Evangelio pueda ir extendiéndose lo más posible. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros o queréis visitarnos y compartir el culto de forma presencial con nosotros,
podéis venir a la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Las reuniones las tenemos los domingos a las 11 de la mañana, aunque si queréis visitarnos este domingo próximo, por motivos personales no tendremos culto presencial aquí, pero pondré en la página de Facebook el enlace del culto de la iglesia del Puerto de Sagunto para que os unáis a nosotros. Si quieres venir a visitarnos presencialmente, el próximo culto que tendremos aquí será el domingo 3 de agosto a las 11 de la mañana. Repito, el domingo 3 de agosto a las 11 de la mañana. Si vienes, serás muy bienvenido. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, sin acentos, sin mayúsculas. Gindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor. Amén.